El conocimiento de Dios y la inteligencia artificial. Así vamos a titular el estudio del día de hoy, y quiero que sepan que es sumamente importante el orden que le dimos a este título. En primer lugar, el conocimiento de Dios. En segundo lugar, la inteligencia artificial. En el griego, que fue uno de los idiomas que se empleó para escribir la Biblia, el orden a través del cual se daba una narrativa o se presentaban a las personas, cabe destacar en el griego y en el hebreo también, era sumamente importante. Cuando, por ejemplo, colocaban en primer lugar Bernabé y Pablo, era porque en ese tiempo del ministerio Pablo era el segundón. Pero ya con el pasar del tiempo que él proyecta su apostolado y su autoridad espiritual, cuando tú vas a notar cómo se cambia el orden y se presenta Pablo y Bernabé. Doy esta breve introducción porque para mí es sumamente importante compartirles que cuando nosotros le damos prioridad a Dios, todas las cosas que llegan a nuestra vida pueden empezar a tener un orden. Incluso pueden ser instrumentos para canalizar bendiciones, para fortalecer nuestro carácter, siempre y cuando Dios esté en primer lugar. ¿Por qué digo esto? Porque quiero aclarar que con estos estudios no estamos buscando de satanizar la inteligencia artificial. Esto es un instrumento, esto es una creación del hombre. Yo quiero más bien que nosotros podamos expandir nuestro entendimiento y reconocer que la palabra de Cristo tiene una relevancia y una importancia en este tiempo cuando Él dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Él es la vid, Él es la fuente para recibir nutrientes. ¿Qué implica esto? Que si yo me expongo a una herramienta como la inteligencia artificial sin tener antes un conocimiento de la deidad, una relación sólida con el Señor, pues el postrer estado de este individuo puede ser peor. Porque separados de nuestro Creador estamos incompletos. Siempre estamos en la búsqueda de algo, siempre sentimos ese deseo por el misterio, por cosas nuevas, por innovar. Y a pesar de que estamos siempre haciendo cosas, en el fondo, si eres honesto y empiezas a escuchar tu mente y a indagar un poco adentro de ti, hay una sensación de tedio en muchísimas personas, miles de millones. Ese vacío no se llena con distracciones, con relaciones, con placeres, con aventuras y mucho menos con invenciones. Se llena únicamente con tu Creador. Dicho esto, vamos a entrar en materia de una vez. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conocimiento. Vamos a extraer esta palabra y irnos etimológicamente a su raíz. Viene del griego, del hebreo, dahat, y significa saber, ciencia, prudencia, habilidad, experiencia. Pero aquí el Espíritu de Dios nos muestra que este entendimiento está íntimamente relacionado con el conocimiento que Dios nos revela. Olvidaste la ley de tu Dios. Olvidaste la ley de tu Dios implica que Dios ya había dado la ley. Y en el Antiguo Testamento el conocimiento se refiere a la comprensión y la familiaridad de lo que Dios ya reveló. Ahora,
¿Cómo sabemos con exactitud de que Dios ya había revelado? Pues obviamente ya tenían en este tiempo el Pentateuco, ya se había escrito Deuteronomio, que estaba la ley de Dios. Por ejemplo, cuando tú lees Deuteronomio 31:11, dice: cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Aquí empezamos a ver que Dios da un conocimiento, pero ese conocimiento es para leerlo públicamente, para respetarlo, para ponerlo en práctica y para que sea una forma de expresarnos, un método para tener una habilidad con el conocimiento de Dios. Este conocimiento que Dios nos da es profundo, es infinito. Dios nos da la oportunidad de tener un medio a través del cual poder entrar en la mente infinita de Dios. Y esto es una bendición, es un privilegio. El Salmo 139:6 dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Refiriéndose al conocimiento de Dios. Cuando nosotros tenemos libremente el acceso a este libro, nosotros tenemos la oportunidad de entrar en la mente de Dios, pero hay una serie de condiciones y características para comprender este viaje hermoso de la mente de nuestro Creador. Ahora, quiero que veas que en esta porción bíblica de Oseas hay una relación en el perecer del pueblo porque le falta el conocimiento, porque abandonaron la ley de Dios. Y este no es el único profeta que relaciona el abandonar el conocimiento con el perecer. Vamos a Isaías, versículo 13, capítulo 5. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Oseas nos dice: mi pueblo perece. Isaías nos dice que el pueblo fue llevado a la esclavitud. Qué interesante que en la actualidad vemos familias que perecen porque abandonaron el conocimiento de Dios. Vemos personas que conocieron la palabra, que fueron instruidos por la palabra, que fueron advertidos por la Escritura, pero abandonaron ese conocimiento y voluntariamente se entregaron a la esclavitud. En este tiempo es el tiempo donde más esclavos hay en el mundo. Y peor aún, voluntariamente se colocaron grilletes. Grilletes del qué dirán, grilletes de las redes sociales, grilletes de las noticias virales, grilletes de la pornografía, grilletes de adicciones, grilletes de futilidades, de ansiedades. Son esclavos. Y esta esclavitud viene por la falta de conocimiento de Dios. Hasta ahí estamos claros. Ahora, este Dios, es importante que nosotros podamos conocer sus atributos. Y uno de sus atributos es que Dios no cambia. Él es inmutable. Quiere decir que lo que Él reveló hace 2 milenios, 4 milenios, aún tiene una relevancia. Su conocimiento que está plasmado en esta escritura todavía tiene poder y seguirá teniendo. Dice: los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. No importa la invención que venga, no importa el cambio trascendental que el mundo pueda experimentar, la palabra de Dios permanece para siempre.
es el mundo el que cambia. Aquí tengo un ejemplo para entenderlo con muchísima facilidad. En el presente, ya por lo menos hay en mi país, una especie de iniciativa de emprendimiento que invita a una experiencia para combatir la ansiedad. Son cápsulas donde te ponen una relajación, una iluminación, una musicalización y todo es donde te encierran para que tú tengas un espacio terapéutico, dicen ellos, yo no lo sé porque nunca he ido, para combatir la ansiedad. Tecnología y más tecnología para que tú puedas librarte de la ansiedad. Pero está comprobado que el simple hecho de caminar te ayuda a combatir la ansiedad. Pero como nosotros asociamos siempre las cosas por lo nuevo, por lo innovador, desechamos y descuidamos lo esencial, lo que es sencillo, y lo mismo pasa con la salvación de Cristo. No, es que yo reconozco que para ir al cielo yo creo que hay que tener buenas obras, hay que hacer sacrificios, me tengo que portar bien, tengo que regalar arepas, tengo que entregar a los pobres, cuidar a los ancianos, porque es que me tengo que esforzar para ser merecedor de esto. Pero Cristo dice, por gracia son salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. El Espíritu lo revela a través de Pablo. Lo único que necesitas es creer. Este ejemplo que te coloco de la salvación, de la ansiedad y de la inmutabilidad de Dios nos permite discernir los nuevos momentos, eventos que se avecinan en el mundo. Esta inteligencia artificial tenemos que articular esta idea para comprender que nada de lo que pueda inventar y crear el hombre puede llevarlo a la salvación después de la muerte. Solo la eternidad. En la eternidad que habita la Trinidad de Dios y su misterio, Él, que es una inteligencia espiritual, no artificial, nos puede iluminar para poder viajar hasta allá. Yo no tengo ese acceso y nunca podré tener una invención que me dé ese acceso. Vamos a Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ciencia. A pesar de que aquí se utiliza ciencia y en Oseas se utiliza conocimiento, es la misma palabra en el hebreo, dahat. Saber, ciencia, conocimiento, muchas veces se traduce como prudencia, habilidad, experiencia. ¿A qué se refiere ciencia? Acudo a Dios y Dios tiene el control del conocimiento. Cuando el Espíritu nos dice que la ciencia se aumentará, Dios tiene el control y gracias a su gracia, valga la redundancia, tu mente aún funciona. Porque Él tiene el control de todo. Es interesante que hay un artículo en la página web de Digital Journal que señaló lo siguiente. Hasta el año 1900, el conocimiento humano se duplicaba cada siglo. En el año 1950, el conocimiento humano se duplicó cada 25 años. En el año 2000, se empezó a duplicar el conocimiento cada año. Y de una forma impresionante, en nuestro tiempo, el conocimiento se duplica todos los días. Diariamente esto ya no lo detiene el ser humano, no lo puede detener. Y con este avance tecnológico y cómo se duplica y se duplica el conocimiento a pasos agigantados, sin darnos cuenta,
Este versículo que te acabo de leer, Daniel 12:4, cobra una relevancia. Empieza a estar presente porque el Espíritu Santo se impone y su palabra permanece para siempre. Ahora bien, así como el conocimiento del mundo que Dios permite que se duplique y se expanda, de la misma forma el conocimiento de Dios también sucede lo mismo. Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Quiero leerte estos versículos para apelar a la soberanía de Dios. Efesios 1:11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Este Dios soberano que suministra conocimiento a los que tienen una relación con Él, permite que los creyentes, mientras más nos acercamos a las tinieblas más densas, a la noche más oscura, progresivamente tendremos más revelación. El mundo tendrá más conocimiento. Los creyentes tendrán más conocimiento de Dios. Cuando Daniel recibe esta revelación, para poner a Daniel de ejemplo, Daniel 12:4 le dicen: el conocimiento aumentará, y recibe cualquier cantidad de profecías sumamente densas. Pero mira lo que confiesa Daniel en el versículo 8. Daniel 12:8. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Este profeta mayor recibió una revelación tan profunda, con una relevancia para este presente, que él mismo no la entendió. Pero nosotros, que podemos ver en retrospectiva, tenemos más iluminación que Daniel. No porque somos mejores que Daniel, porque la soberanía de Dios, que tiene el control de conocimiento, nos permite que podamos tener más iluminación. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hermano, el mundo se dirige a tinieblas. Este conocimiento del mundo empieza a envanecer aún más y colocar al hombre más depravado. De la misma forma, los hijos de la luz, los que representan a la sal de la tierra, tienen el privilegio de tener más iluminación y comprender más la revelación de Dios, con el conocimiento de Dios, no con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un instrumento que nos puede permitir aprender más del conocimiento de Dios si primero tenemos el conocimiento de Dios. Mi esposa es psicólogo, pero ella comprende que este libro es la palabra de Dios, y esta profesión tan hermosa que Dios permitió que llegara al planeta Tierra, la psicología, el estudio de la mente, no puede solucionar conflictos mentales únicamente con el conocimiento del hombre. Pero qué poderoso es cuando un psicólogo acude al creador de la mente para que en él consiga refugio, iluminación, comprenda su escritura y ponga en práctica su profesión, vinculando su talento con los dones que Dios le dio. Ahí la cosa cambia. El orden es fundamental.
Si yo tengo conocimiento bíblico, si yo tengo tiempo de discipulado, tiempo para entender la Escritura, para pedirle a Dios en tiempo de oración de calidad, que me permita tener mayor sabiduría e iluminación, Dios me puede dar la capacidad para incluso utilizar la inteligencia artificial para estudiar mejor, de una forma más sistemática, para expandir más el Evangelio, pero separados de Él, nada podemos hacer. Es importante tener la siguiente distinción que te voy a dar. Filipenses 1, del 9 al 10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Pablo hace esta oración precisa, concisa, pero con una profundidad magistral. Nos pide que crezcamos en amor y en conocimiento, pero nos dice conocimiento verdadero. ¿Qué implica esto? Que hay un conocimiento falso. Hay un conocimiento real, hay un conocimiento fútil. Cuando yo tengo el conocimiento verdadero, que es el que me puede dar únicamente Dios a través de su palabra, yo puedo tener la capacidad de escoger lo mejor, como dice el versículo 10. Si yo no tengo conocimiento verdadero, yo no tengo el discernimiento para distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo luminoso y lo que está en tinieblas. Es más, yo puedo confundirlos. Yo me puedo autoengañar. Pero cuando tengo el conocimiento verdadero de Dios, yo puedo escoger lo mejor y puedo ser irreprensible para el día de Cristo. Entonces encontramos aquí una distinción importante. Hay una falsa ciencia. Hay un conocimiento verdadero, hay una falsa ciencia. Hay hijos de Dios. Cristo nos dijo que hay hijos del diablo. Hay luz, hay tinieblas. Hay un reino eterno, hay un tiempo de un planeta caído. Yo no me puedo olvidar de esto. Primera de Corintios 8:1. Para hablar de la falsa ciencia, este versículo lo leímos el miércoles pasado. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora vamos a Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esta es la falsa ciencia, un conocimiento que te envanece. Envanecer significa infundir soberbia y vanidad en alguien. El conocimiento de Dios, en primer lugar, nos quiebra. Nos hace dependientes de Él. Nos ayuda a reconocer nuestra fragilidad. Nos lleva al camino de la mansedumbre y la humildad. Pero el conocimiento falso que ofrece el mundo envanece. Pone a la gente soberbia, con un orgullo intelectual. Son los que describe profesando ser sabios se convierten en necios. Y aquí la inteligencia artificial juega un rol importante, porque de alguna forma y pronto
vamos a poder distinguirlo mejor, se va a utilizar este medio para envanecer más a las personas, para distraerlas más, para que crean más la mentira. ¿Cómo estoy tan seguro de eso? ¿De dónde yo saco esta conjetura? Hermano, la Biblia dice que vivimos en un mundo caído, con un sistema organizado por el mal, que la tierra fue sujeta a vanidad desde que entró el pecado, que la naturaleza gime como si tuviese dolores de parto. A veces cometemos el error de caer en un optimismo falso, de decir, que con esta invención sí vamos a poder conseguir la cura para el cáncer y salvar a tantos niños. Es probable que claramente se utilice esta invención como la inteligencia artificial para cosas muy loables, para el aporte para la medicina, para la ciencia. Y no me cabe la menor duda de que muchas personas van a ser beneficiados por este instrumento. Pero este instrumento está en un mundo caído, donde predomina el mal. Un mundo que la multitud pidió a Barrabás antes que al Mesías. Un mundo que amó las tinieblas y ama las tinieblas. Y si te sorprende lo que te digo, mira las estadísticas. La gente se sorprende cuando ve un matrimonio heterosexual que se ama, que se cuida, que es romántico. Es como si están viendo un macaco en forma de unicornio con color bioluminiscente. La familia es un acto de rebeldía en este tiempo. Estamos tan distorsionados que atacamos la familia, que pervertimos a los niños, mejor dicho, que intentan pervertir a los niños, porque yo no me meto en ese saco, que quieren distorsionar todo, que están incentivando a los jóvenes a que abandonen el pensamiento crítico y que simplemente vean y vean y vean. No se trata de satanizar este avance, más bien consiste en observar objetivamente la condición moral del mundo y cómo se encuentra la población mundial. La tecnología nos ha permitido fortalecer nuestro sistema educativo, respetar la deidad, conectarnos más con nuestro Creador, hablar de principios de moral, una política honesta. Toda esta utopía son ilusiones del hombre, pero que tendrán un protagonismo en el planeta Tierra en otro tiempo, no en este. Entonces, si yo comprendo esto porque la Biblia me lo dice, con todas las profecías que indica, yo no puedo creer que aún existan personas que piensen que a través de estos avances tecnológicos podemos salvar el planeta Tierra, nos podemos salvar a nosotros, podemos salvar a la humanidad, somos superpoderosos. Hay advertencias tras advertencias. La Biblia es tan clara y aún así desechamos este conocimiento de Dios y nos desbocamos por el conocimiento del hombre. Desechamos la inteligencia espiritual y estamos ahora abrazando la inteligencia artificial. Finalmente, vamos a leer Colosenses 1 del 9 al 11. Presta mucha atención. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad,
en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta es la oración de Pablo. Nosotros tenemos que ser llenos del conocimiento de Dios. Cuando nosotros somos llenos del conocimiento de Dios, a través de la comunión con Dios y del estudio de su palabra, podemos conocer su voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta, que es santa. Cuando nosotros conocemos el conocimiento y la voluntad de Dios a través de la comunión como un discípulo, empezamos a experimentar la inteligencia espiritual y empezamos a tener esa sabiduría que nos permite aplicar este conocimiento correctamente en un mundo caído. Qué hermosa es esta promesa. Ahora, ¿para qué Pablo está orando intensamente para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual? Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Es a través del conocimiento de Dios que yo puedo recibir ese equipamiento que me permite andar. Ahí está la acción. Yo tengo el conocimiento y camino como es digno del Señor. Yo no puedo caminar como es digno de Cristo si no tengo el conocimiento de Cristo. Yo no puedo caminar como es digno de mi Creador si yo únicamente acudo a la inteligencia creada por la criatura o por la invención de la criatura. Con su conocimiento y su inteligencia espiritual, yo puedo andar en primer lugar como es digno del Señor. En segundo lugar, puedo llevar fruto de toda buena obra. En tercer lugar, puedo crecer en el conocimiento de Dios. No es que se acabó, no es que va a cesar, no es que ya me sé la Biblia y no hay nada para mí. Es un conocimiento infinito que después de la muerte seguiremos aprendiendo de la inteligencia infinita de nuestro Creador. Y finalmente puedo ser fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. A veces pedimos fortaleza en momentos de aflicciones, en momentos donde llega la depresión, la ansiedad. Pero yo comencé este estudio hablándote del orden y cómo es tan importante el orden en la revelación bíblica. Yo pido fortaleza, pero no conozco el conocimiento de Dios porque no estudio, porque pierdo tiempo en redes sociales, en Netflix, en serie, procrastinando, pero estoy pidiendo fortaleza a Dios en los momentos de aflicciones. Pero no conozco su voluntad, pero no conozco su inteligencia espiritual. Mucho menos llevo fruto y tampoco camino como es digno del Señor. Y entonces llego de una forma hipócrita a tener esta oración para que yo pueda ser fortalecido con su poder. Dios es un Dios de orden. Yo necesito poner a Dios en el lugar que a Él le corresponde. En primer lugar, yo necesito conocer de su palabra, profundizar en su conocimiento, y esto me va a permitir todo lo que viene por orden, que finalmente se va a evidenciar en una persona paciente,
Qué curioso que vivimos en el tiempo de la ansiedad, donde está de moda la impaciencia. Pero sin fe y sin paciencia no podemos heredar las promesas de Dios. Para este tiempo, hermano, con esto finalizo. Tiene una relevancia, tiene una importancia, es de vital trascendencia que tú coloques la atención en la inteligencia espiritual que Dios te está ofreciendo a través de este libro. Solo de esa forma tú vas a poder hacerle frente a la inteligencia artificial que quiere doblegar a tus hijos, que pretende ser utilizada para pervertir a los más pequeños, para esparcir mentiras, para confundir personas, para crear falsos testimonios, para banalizar aún más al mundo. Solo a través de este libro podemos mantenernos, permanecer en su presencia y ser fortalecidos. Que la gracia y que la paz de Dios te bendiga, y si este recurso fue de bendición para tu vida, te animo a que puedas compartirlo con los tuyos.